La fábula del pato callado. Había una vez un pato llamado Tomás, que vivía en un gran lago junto a otros animales. Tomás era conocido como el pato callado, porque nunca graznaba, ni en las reuniones ni en los juegos. Los demás animales lo veían con curiosidad, algunos incluso con desprecio. «¿Qué te pasa, Tomás?», le decía el loro Ramón. «¿Te da miedo que tu voz suene ridícula?». El pato solo sonreía y se alejaba, como si no le importara lo que decían. Con el tiempo, los rumores crecieron. Se decía que Tomás no hablaba porque era tonto, o peor, porque no sabía cómo graznar. Las ranas se burlaban de él desde sus piedras, las garzas lo ignoraban, y hasta los peces comentaban en susurros. Un día, un grupo de cazadores llegó al lago. Con redes y trampas, comenzó a capturar a los animales. El loro gritaba desesperado, las ranas croaban tratando de avisar, pero nada servía. En medio del caos, Tomás observaba con calma. Entonces, inesperadamente, el pato rompió su silencio. Emitió un graznido tan fuerte y resonante que rebotó en las montañas y confundió a los cazadores. Su sonido parecía provenir de todos lados. Asustados, los hombres soltaron las redes y huyeron creyendo que había algún animal peligroso en el lago. Cuando todo terminó, los animales miraron a Tomás en silencio. «¿Por qué nunca hablaste antes?», le preguntó el loro Ramón, aún temblando. Tomás irritante. «Porque hay momentos en los que es mejor escuchar. Pero cuando la vida lo exige, un solo sonido puede salvarnos a todos». Desde entonces, nadie volvió a dudar de Tomás, el pato callado que sabía exactamente cuándo hablar. Moraleja: no se mide la sabiduría por la cantidad de palabras, sino por el momento en que decide usarlas. El pastorcillo y el saco de piedras. En un tranquilo pueblo montañoso, vivía un pastor llamado Lucas, conocido por ser amable pero considerado por muchos como lento de pensamiento. Lucas pasaba sus días cuidando sus ovejas, tocando su flauta y ayudando a los demás con tareas simples. Sin embargo, había algo en el que llamaba la atención: siempre llevaba consigo un viejo saco lleno de piedras. En la taberna del pueblo, los vecinos no podían resistirse a burlarse de él. Todos los días, alguien le ofrece un trato. «Lucas, si me das tu saco de piedras, te daré esta moneda de oro», le decía un comerciante entre risas. «Oye, Lucas, dame tu saco, y te invitaré la mejor comida que puedas imaginar», bromeaba otro. Pero Lucas siempre respondía con calma: «Gracias, pero prefiero quedarme con mi saco». Los lugareños se reían a carcajadas. ¿Por qué alguien querría cargar piedras inútiles cuando podía tener oro, comida o ropa nueva? Un día, un viajero forastero llegó al pueblo y observó la escena. Intrigado, se acercó a Lucas mientras éste descansaba bajo un árbol. «Disculpa, joven. ¿Por qué insiste en cargar ese saco de piedras cuando podrías cambiarlo por algo valioso?». Lucas lo miró con una ligera sonrisa. «No son simples piedras, señor. Cada una de ellas representa algo importante para mí». Sacando una piedra lisa y redonda, continuó: «Esta me la dio mi madre antes de partir. Me dijo que recordara siempre mis raíces». Tomando otra más pequeña, dijo: «Esta representa al pueblo. Me recuerda que, aunque todos se burlen, es mi hogar y los quiero». El viajero lo miró con admiración, pero aún así preguntó: «¿Y qué haces con las monedas que podrías ganar si aceptaras los tratos?». Lucas rió suavemente. «Ah, esa es la verdadera lección. Cada vez que me ofrecen algo, no lo acepto, y ellos creen que soy un tonto. Pero si un día entrego mi saco, dejaré de tener su atención, y con ello, perderé las pequeñas alegrías que ellos me dan. En su intento por burlarse de mí, terminarán siendo mis benefactores». El viajero quedó impresionado por la sabiduría del joven pastor. Esa misma tarde, un terrible incendio azotó el pueblo. Muchos corrieron desesperados, intentando salvar lo que podían. Lucas, sin dudarlo, abrió su saco de piedras y reveló algo que dejó a todos sin palabras. Entre las piedras había un mapa que conducía a una fuente escondida de agua pura. Con su ayuda,
lograron controlar el incendio y salvar al pueblo. Desde ese día, nadie volvió a burlarse de Lucas. Su saco, que todos habían despreciado, se convirtió en un símbolo de gratitud y sabiduría. Y Lucas, el tonto del pueblo, fue grabado como el pastor que cargaba con el peso de sus recuerdos, al mismo tiempo, con la solución a los problemas de todos. Reflexión: a veces, lo que parece insignificante para muchos puede tener un valor inmenso. La verdadera sabiduría no siempre grita, a menudo, susurra en los actos más simples. La fábula del burro sabio. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas, un burro llamado Baltazar. Desde que nació, todos lo conocieron por su aspecto sencillo y su paso lento. Siempre se le veía llevando cargas pesadas de un lado a otro, trabajando incansablemente para su dueño, un campesino que lo trataba con cariño, aunque a veces lo regañaba por su aparentemente torpeza. Un día, un viajero llegó al pueblo. Era un hombre muy sabio, conocido en los pueblos cercanos por su habilidad para leer las mentes de las personas y los animales. Cuando vio a Baltazar, se acercó al campesino y le dijo: «Ese burro no es tan tonto como parece. Si lo escuchas bien, te sorprenderá lo que puede enseñarte». El campesino se rió y respondió con desdén: «Este burro es lo más tonto que tengo. Siempre va por la misma ruta, nunca hace nada diferente, y siempre parece estar distraído». El sabio, con una mirada profunda, sonriendo y le dijo: «Escucha a tu burro. Él sabe más de lo que cree». El campesino, curioso pero incrédulo, decidió seguir el consejo del sabio. Durante los siguientes días, observará con más atención a Baltazar mientras caminaba con su carga. Algo en su comportamiento comenzó a llamar la atención del campesino. Aunque Baltazar no corría ni se apresuraba, su paso era constante. Un día, después de haber cargado sacos de grano y llevado a su dueño a través de un sendero particularmente difícil, Baltazar comenzó a descansar bajo la sombra de un árbol. El campesino, intrigado, se acercó al burro, y sin pensarlo, le habló: «¿Por qué siempre sigues el mismo camino, Baltazar? ¿No te aburres de hacer siempre lo mismo?». El burro, para sorpresa del campesino, levantó la cabeza y respondió: «No es que me aburra, es que he aprendido a elegir lo que es mejor para mí. Hay caminos más cortos, sí, pero algunos están llenos de piedras, mientras que el que elijo me lleva siempre a mi destino sin obstáculos. No me apresuro, porque sé que la prisa me puede hacer cometer errores. ¿Acaso no es más sabio elegir el camino seguro, aunque tarde un poco más?». El campesino se quedó en silencio, asimilando las palabras del burro. Por primera vez, se dio cuenta de que Baltazar no solo era un trabajador incansable, sino también un ser sabio que sabía cómo tomar decisiones acertadas, incluso si parecía lento o torpe. Desde ese día, el campesino comenzó a escuchar más a su burro, no solo por sus acciones, sino también por sus lecciones. Descubrió que la calma, la paciencia y la elección de los caminos adecuados en la vida son más importantes que la rapidez y la apariencia de ser inteligente. Aunque Baltazar no era. Reflexión final. A veces, las personas más humildes y aparentemente menos destacadas tienen las lecciones más profundas que enseñarnos. Baltazar, el burro, con su paso lento y su aparente simplicidad, demuestra que la sabiduría no siempre viene en los envoltorios que esperamos. La clave está en la paciencia, la calma y en elegir siempre el camino que, aunque más largo, nos llevará a buen puerto sin caer en trampas. La fábula del gallo perezoso. Había una vez, en una granja tranquila rodeada de campos verdes, un gallo llamado Rufino. Rufino era conocido por todos en la granja, no solo por su hermoso plumaje rojo y brillante, sino también por su actitud perezosa. Mientras los demás animales de la granja se levantaban temprano para cumplir con sus tareas, Rufino siempre permanecía acostado, disfrutando de su sueño. Cada mañana, el gallo debía cantar al amanecer, como todos los gallos, para anunciar la llegada del día. Pero Rufino, con su carácter tranquilo, prefería quedarse en su cómodo nido, sin hacer ruido. Mientras el sol comenzaba a elevarse y la luz del día invadía los campos, otros gallos comenzaban a cantar su alegre canto matutino, pero Rufino seguía en su profundo sueño. Un día, la granjera se dio cuenta de la falta de entusiasmo en Rufino.
Ella sabía que los gallos eran esenciales para el buen funcionamiento de la granja, ya que su canto al amanecer anunciaba el comienzo de un nuevo día. Decidió hablar con Rufino. Rufino, le dijo la granjera, ¿por qué no cantas para la mañana como los demás gallos? Todos los animales dependen de tu canto para comenzar el día. El gallo levantó la cabeza lentamente, estirándose con pereza, y respondió. ¿Por qué debo levantarme tan temprano cuando el sol siempre sale? De todos los modos, la granja sigue funcionando sin que yo haga nada. ¿No es suficiente con que todos los demás animales hagan su trabajo? La granjera, sorprendida por la respuesta del gallo, decidió dejarlo descansar, pero algo en su interior le decía que Rufino no entendía la importancia de su papel en la granja. Entonces, al día siguiente, la granjera decidió hacer un pequeño experimento. Cuando el sol comenzó a salir, los gallos de otras partes de la granja empezaron a cantar, pero Rufino seguía en su nido, completamente ajeno al bullicio. A medida que avanzaba la mañana, la granja empezó a notar algo extraño, los animales estaban más desorganizados de lo habitual. Las vacas no daban leche como siempre, los caballos estaban inquietos y las gallinas parecían confundidas. Incluso el perro de la granja, que normalmente mantenía a los animales ordenados, no sabía qué hacer. La granjera, alarmada, se dio cuenta de que algo estaba mal. Llamó a todos los animales y les preguntó qué pasaba. Fue entonces cuando la vaca, que solía ser muy puntual, le dijo: «Nos hemos quedado sin la señal para comenzar nuestro día. El canto de Rufino nos indica el momento exacto en el que debemos empezar a trabajar. Sin él, no sabemos cuándo es el momento adecuado». La granjera entendió finalmente que el canto de Rufino no era solo una tradición, sino una señal vital para el orden de la granja. Sin su canto, la granja se había vuelto un caos. Esa misma mañana, la granjera se acercó a Rufino y le dijo: «Rufino, tu canto no solo es para ti. Todos los animales de la granja dependen de él para saber cuándo empezar a trabajar y cuándo descansar. Aunque no lo veas, tu tarea es importante para todos nosotros». Rufino, avergonzado por su pereza, se levantó de su nido, por primera vez en mucho tiempo, cantó su alegre canto al amanecer. Al instante, la granja volvió a la calma, y los animales comenzaron su día con orden y armonía. Reflexión final. A veces, no nos damos cuenta de la importancia de nuestras acciones en la vida de los demás. El gallo Rufino pensaba que su tarea no tenía valor, pero en realidad, su canto era esencial para el funcionamiento de la granja. La lección que aprendemos es que cada uno de nosotros tiene un rol importante que desempeñar, y aunque no siempre lo veamos, nuestras acciones afectan a los demás de maneras que quizás no entendemos al principio. La fábula del cerdo que se salvó de ser comido en diciembre. Había una vez, en una pequeña granja, un cerdo llamado Pedro. Pedro era un cerdo gordo y saludable, conocido por su brillo y su carácter tranquilo. Vivía felizmente en un corral con otros animales, siempre disfrutando de su comida y del calor del sol. Cada diciembre, la granja se llenaba de bullicio y emoción, pues era la época en que la familia de la granja se preparaba para la fiesta de Navidad. Pero, como sucedió en muchas granjas, Pedro no sabía que ese diciembre podría ser diferente. La granjera, que había criado a Pedro desde que era un pequeño lechón, miraba con cariño al cerdo, pero también sabía que ese año debía hacer un sacrificio especial para la fiesta. La tradición era que un cerdo se sacrificara para la cena navideña, y Pedro, siendo el cerdo más grande, parecía ser el elegido para esa difícil tarea. Pedro había notado que cada vez que la granjera se acercaba a él con una sonrisa, sus ojos brillaban de una manera extraña. Los otros animales del corral le susurraban entre sí que ese podría ser su último diciembre. Pedro no entendía por qué todo el mundo parecía tan preocupado, pero pronto comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Un día, mientras la granjera estaba preparando su lista de compras y preparando la cocina para la fiesta, Pedro decidió tomar cartas en el asunto. Recordó que, durante los últimos meses, había escuchado de los animales más sabios de la granja hablar de un lugar en el bosque donde los cerdos podían escapar para vivir en libertad, lejos de las manos de los humanos. Con su corazón palpitando de miedo pero lleno de determinación, Pedro decidió huir. Aprovechó una noche oscura y silenciosa para escapar del corral. Con rapidez y astucia,
cruzó el campo y se internó en el espeso bosque. Durante horas caminó entre los árboles, esquivando ramas y evitando que los lobos lo detecten. Sabía que debía llegar al refugio del bosque antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, Pedro llegó a un pequeño claro donde encontró una cueva que le ofreció refugio. El lugar era tranquilo y seguro, lejos del alcance de la granjera. Allí, Pedro encontró otros cerdos que, al igual que él, se habían escapado para vivir en libertad. Aunque Pedro no sabía si sería capaz de adaptarse a su nueva vida, en ese momento se sintió libre. Con el paso de los días, Pedro se dio cuenta de que la vida en el bosque no era fácil, pero la libertad valía cada sacrificio. Comía raíces y plantas, y aprendió a ser más cauteloso. Cada vez que miraba las estrellas desde su cueva, pensaba en su vida anterior, en la granja y en la familia que lo había criado con tanto cariño. A pesar de la dura realidad, Pedro nunca se arrepintió de su decisión. Pasaron los años, y cada diciembre, Pedro recordaba con una sonrisa en su rostro aquel día en que había huido de la granja. Se sintió afortunado de haber podido escapar y vivir libre, lejos de las manos humanas. Reflexión final. La historia de Pedro el Cerdo nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la libertad y el coraje para tomar decisiones difíciles, aunque esas decisiones signifiquen dejar atrás lo conocido. Pedro eligió vivir su vida de manera autónoma, lejos de las expectativas de los demás, y eso lo convirtió en un ser más sabio y valiente. A veces, tomar un riesgo puede ser la clave para obtener la verdadera libertad.